Buenas tardes. ¿Se oye perfectamente? Levántalo, levanta. Dale. ¿Ahora? ¿Se oye bien? ¿No? Dale al botón. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? ¿Se oye bien? Bien. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Problema de chat. ¿Sí? Ahora no. Ahora. Buenas tardes a todos. Pocos pero bien avenidos, como es propio de un día de agua. Quiero que sean mis primeras palabras. ¿No? Quiero que sean mis primeras palabras. ¿Se oye mejor? Sí. Quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento a la cobertura que los medios de comunicación están dedicando últimamente a la causa que nosotros venimos aquí a defender. Gracias a esa cobertura que los medios le están dedicando, se está creando una conciencia en la sociedad que es totalmente positiva para la solución de este magno problema, nunca exteriorizado, pero siempre sentido y padecido. Y gracias a esa cobertura informativa y a las columnas que algunos pensadores y columnistas le están dedicando, entre ellos, con muchísimo afecto, hablo de Jesús Parra, esas columnas que con tanto éxito, que con tanta puntualización y con tanta precisión han sido capaces de describir este problema, mi agradecimiento a ellos precisamente porque están contribuyendo a la solución de una inquietud social, a la solución de un sufrimiento social y a la dotación a la infancia de unas mejores condiciones de vida en el futuro. Estos padres que se encuentran en esta situación, este sufrimiento, no podemos dejar de hacer alusión a que es un sufrimiento compartido. Es un sufrimiento compartido precisamente con quienes fueron sus esposas, puesto que esta realidad social que hoy nosotros venimos aquí a denunciar y que ahora entraremos en ella, no produce felicidad a nadie. Esto no produce bienestar a nadie. La mayor víctima, el mayor paciente de esta injusticia son las criaturas, son nuestros hijos, evidentemente. Pero las consecuencias de esta injusticia social la padecemos, aunque por desigual, padres y madres. Y entonces, desde esta perspectiva, entiendo, y es una de las invocaciones que hoy vengo aquí a hacer, que aquí lo que procede es llegar a un acuerdo entre las entidades representativas de la mujer y las entidades representativas del hombre, llegar a un acuerdo para ser capaces de decirle a Huelva entera a Huelva entera, Andalucía y España, que nosotros aquí en nuestra ciudad queremos ser pioneros en la solución de un problema que toda España padece, que está muy arraigado en la conciencia de la judicatura y de las fiscalías, que tiene poco eco a nivel nacional en los medios de información, pero que es un problema muy vivo que está ahí, y que nosotros, en Huelva, propongo, y lo digo precisamente refiriendo a las representantes, tan dignas representantes de las asociaciones de mujeres aquí presentes, propongo que hoy sea un antes y un después para que empecemos a estudiar la posibilidad de diseñar una fórmula, de superarlo, sin necesidad de la intervención judicial, una fórmula conciliatoria, una fórmula en virtud de la cual este sufrimiento compartido pase a ser una historia y que el presente y el futuro sea más halagüeño que hasta ahora lo está haciendo. Propongo que nos sentemos a discutir las posibilidades de redactar un documento común acerca de la custodia compartida. Si fuésemos capaces nosotros, las asociaciones representativas de padres y madres, de sentarnos en una mesa y de enfocar este problema no desde los personalismos,
sino desde la objetividad que da ostentar una representación de un colectivo, si fuésemos capaces de enfocarlo desde este prisma, desde este punto de vista, seríamos pioneros como provincia, como ciudad, en la solución de un gran problema. Y este problema tiene solución, como digo, mediante la instauración, la petición, mediante la propuesta colectiva de que se instauren las custodias compartidas en los procedimientos judiciales de separación y divorcio. Estas custodias compartidas no es lo que quiere una de las partes en el proceso. Esta custodia compartida es lo que queremos todos. Es lo que queremos todos porque nadie que tenga unos mínimos sentimientos de bondad, de humanismo y de serenidad de ánimo puede compartir la idea de que una criatura en edad de indefensión, en edad de incapacitación para valerse por sí misma, puede condenársele como consecuencia de una resolución judicial a la privación de unos afectos naturales y a la implantación de unos desequilibrios en su conducta como consecuencia de esos desafectos que le conllevarán en el futuro a mantener conductas y personalidades totalmente descontroladas, es decir, conductas desvariadas. Ni las madres quieren eso para sus hijos, ni nosotros los padres los queremos. Y entendemos que es precisamente la implantación de una custodia compartida lo que en un futuro podría dar equilibrio a nuestros hijos que padecen actualmente estas desavenencias. Y dicho esto, quiero también agradecer al Monte el hecho de que nos haya facilitado este local, precisamente porque hoy para nosotros pues es un día clave desde el punto de vista histórico. Es un día clave porque aquí empezamos a partir de hoy una singladura de futuras intervenciones públicas que conllevará precisamente la concienciación de los padres y madres que estamos separados, la concienciación en aras de conseguir este contrato social, como decía Jean-Jacques Rousseau, este contrato social que supondrá una propuesta pública de que se implanten las custodias compartidas en los procedimientos de separación y divorcio. Y dicho esto, tengo que hacer necesaria referencia a que siento muchísimo las ausencias de las personalidades invitadas. Siento que no estén aquí presentes, han sido formalmente invitadas. Saben perfectamente que aquí vamos a tratar hoy sobre el maltrato institucional de los hijos de padres separados. Y precisamente han sido invitadas porque tienen capacidad resolutoria sobre nuestros hijos. Y como tienen capacidad resolutoria sobre nuestros hijos, está en sus manos darle más o menos felicidad a nuestros hijos y por derivación también a nosotros como padres. Cuando hablo en plural, no me refiero a los padres varones, me refiero a los padres genéricamente considerados, padres y madres. Por lo tanto, el hecho de que las personalidades que han sido invitadas no estén aquí presentes, para nosotros es un pesar, puesto que, sin lugar a duda, ellos habrían sido, sus experiencias, habrían sido un contraste para este debate que al final después quisiera que tuviésemos. Ellos habrían sido un contraste precisamente porque como la tendencia sentenciadora dominante es precisamente la represión de derechos a nuestros hijos, de derechos afectivos, probablemente haya una razón de derecho natural, porque es que no la hay de positivo, evidentemente, pero probablemente haya una razón de derecho natural que aconseje que eso sea lo mejor para el menor. Y como toda la sentencia de separación y divorcio donde hay hijos menores es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal y por supuesto que la del juez, como no podría ser de otra manera, y siempre esas sentencias se fundamentan en la existencia de un principio jurídico como es el del interés superior del menor, para nosotros hubiera sido sumamente enriquecedor que las personalidades invitadas, con capacidad precisamente para discriminar sobre estos medios, sobre estos ámbitos, nos hubieran aportado sus conocimientos y probablemente también nos hubieran convencido de que estamos equivocados en nuestra propuesta y que la custodia compartida pues no tiene razón de ser. Nosotros desde luego esta propuesta la basamos no solamente en razones naturales, en razones de inquietudes personales, sino también en razones de derecho comparado. Es decir, los países más avanzados, entre ellos Francia, están implantadas las custodias compartidas y no quiere decir que por eso en Francia los niños sean
o padezcan secuelas o digamos, irracionalidades en su conducta que no tengan otros niños, ¿no? Es decir, que el hecho de gozar de la custodia compartida, que es nuestra propuesta, entiendo que eso beneficia al menor, es de derecho natural, porque el niño lo que quiere es tener realmente un padre y una madre, unos abuelos, unas abuelas, y como decía ayer en Teronúa, somos simétricos y queremos tener de todo, y el hecho de que estas personalidades no hayan acudido, pues probablemente empobrezca nuestro debate, y su presencia los hubiera enriquecido, siendo sus ausencias. Pero al fin y al cabo, venir o no venir es un ejercicio de libertad, y nosotros estamos aquí porque queremos, y tampoco estas dignísimas personalidades tenían por qué acudir a este debate público. Por lo tanto, nosotros sentimos su ausencia, pero no hacemos ningún reproche, puesto que no procede, evidentemente. Pero en este sentido, decía un gran pensador, que fue Premio Nobel de Literatura, conocido por todos como fue Winston Churchill, decía que el peor sitio, la peor atalaya, y era un gran observador social, ¿no?, la peor atalaya desde la que se puede observar a la sociedad es desde las cuatro paredes de un despacho. Y todos sabemos que los jueces y fiscales están enclaustrados, viven enclaustrados entre cuatro paredes de un despacho. Y juzgan a la sociedad, juzgan los hechos que hacemos los demás desde las cuatro paredes de un despacho. Y les falta, entiendo yo, un termómetro que calibre cuáles son las verdaderas inquietudes y aspiraciones sociales a la hora de resolver, a la hora de dictaminar. Entiendo que la presencia de los miembros del Poder Judicial que han sido invitados y que hoy no están aquí presentes, hubiera contribuido también para su enriquecimiento cultural y para el enriquecimiento de su formación, el captar el pulso de los ciudadanos que aquí estamos, el captar el sentir de los demás. Hubieran hecho un ejercicio de respiración de aire fresco, saliendo de las cuatro paredes del despacho y relacionarse con el contexto social que les rodea. Lamentablemente no ha sido así, pero entiendo que eso les empobrece. Eso, a quienes tienen competencias judiciales, no relacionarse con la ciudadanía les empobrece. Y relacionarse les enriquece y a nosotros nos beneficia. Bien, ese empobrecimiento que a nosotros nos perjudica precisamente porque son resoluciones las que ellos dictan, que no están adaptadas al contexto social en el que han de ser aplicadas, ese empobrecimiento se deriva de que desconocen el sentimiento social dominante. Es decir, cuando existe un problema social, hay unanimidad social, habitualmente. Hay unanimidad social, salvo siempre las minorías. Aquí hay una conciencia social dominante que los miembros del Poder Judicial, bueno, en este caso no son miembros representativos, me refiero a los funcionarios de la Administración de Justicia, debían tener muy presente, muy en cuenta, cuál es la conciencia social dominante. Y esa conciencia social dominante es precisamente hoy, siglo XXI, año 2003, que los menores de edad, sean o no hijos de padres separados, como menores de edad, son personas. Son titulares de derechos personales. Son personas. Gozan de individualidades propias. No son propiedad. No son cosas, como hasta hace muy poco tiempo se concebía. Hoy, actualmente, los hijos, sean padres separados, sean padres en familias unidas, son personas. Y esas personas requieren un tratamiento personalizado en las resoluciones judiciales. Y ese tratamiento personalizado consiste en que hay que adoptar la resolución acorde con su individualidad, con la individualidad de cada cual, teniendo en cuenta el origen del que procede, evidentemente, teniendo en cuenta quiénes son sus padres, quién es su familia, cuál es su contexto. Pero la resolución se tiene que adoptar
de acuerdo con su individualidad, porque es persona. Y la justicia no se dictamina para colectivos, se dictamina para personas, individualmente consideradas. Es decir, la ley se aplica individualmente. Y nos parece una contradicción, nos parece un contrasentido, y nos parece ir en contra del sentimiento social dominante, que las resoluciones judiciales de separación y divorcio sean prácticamente calcos unas de otras. Son calcos. Fines de semanas alternos. Eso debe estar superado por las circunstancias, señores. Eso no es compartible por nadie. Eso choca contra el sentido común. Fines de semanas alternos en los derechos de visitas. Vacaciones restringidísimas. Restricciones en los accesos por parte de los abuelos, tíos, primos, incluso en las visitas a los colegios. Prohibido. Prohibido. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Acaso eso perjudica a la criatura? ¿Por qué? El otro día me comentaba el director de un colegio de aquí de Huelva que, claro, ese padre quería ver a un niño en edad infantil de 7 o 8 añitos. Se presentó en el colegio, preguntó por el director, quiso hablar con su hijo, le dijo que no podía hablar con su hijo porque tenía una copia de la sentencia de separación y tenía un régimen de visita establecido, la madre no lo cumplía y tal. Total, que al final, pues, este director de colegio llamó por teléfono a la madre y la madre llamó directamente a la policía, llegó la policía al colegio y al padre, pues, se lo llevaron. Le preguntaron al niño, ¿tú quieres ver a tu padre? Sí, 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 yo quiero ver a mi padre. Al padre se lo llevaron. No pasó nada, evidentemente, le toman declaración comisaría y ya está, no pasa nada, pero eso es muy desagradable. Eso no es fortalecer la personalidad de la criatura. Eso no es respetar los derechos humanos de un niño. Esas restricciones en los derechos de contacto entre un padre y un hijo, eso es ilógico. Esa madre que llamó a la policía para que la policía interviniera y se llevara al padre del colegio, mire usted, eso no es un ejemplo para su criatura. Eso no es un ejemplo para el hijo. Y eso, por supuesto, que es una depresión para el padre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las sentencias judiciales deben aplicarse individualmente y deben ser utilizadas, deben ser redactadas con arreglo a las circunstancias de cada persona, de cada caso y cada contexto familiar. Y precisamente la no presencia de los representantes de la Administración de Justicia, pues hoy a ellos les va a privar de conocer nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista es precisamente en torno al respeto y acatamiento del principio de igualdad. Acatamiento al principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo. Queremos ser iguales que las madres. No tenemos las virtudes de las madres. No tenemos las virtudes. Lo más grande que puede tener una criatura es una madre. Lo acepto. Lo más grande que puede tener un niño es una madre. Desde el punto de vista de la capacitación para el cariño, la ternura, el mimo y la crianza, es una madre. Pero el equilibrio está en la dación de un padre y una madre. El equilibrio está en la no orfandad, ni total ni parcial. Y ese equilibrio necesario para que se desarrolle pletórico de facultades en todos los sentidos, se deben de corresponder con las sentencias que se dictaminan en materia de separación y divorcio. Se deben corresponder. Y se debe conocer perfectamente cuáles son las aptitudes, las capacitaciones, las tendencias o las inclinaciones que tiene un progenitor u otro. Y para eso los jueces deben dialogar con los padres, deben dialogar con nosotros. ¿Saben ustedes que se puede dictar una sentencia de divorcio en un procedimiento que puede durar años y el juez no ha hablado jamás ni con el padre, ni con la madre, ni con el niño? Jamás. No hay ningún precepto en que lo obligue a hablar ni con la padre, ni con el padre, ni con la madre, ni con el niño. ¿No os parece eso una gran incongruencia en el tiempo en que estamos? En la era de las comunicaciones, cuando lo que se está fomentando precisamente es la comunicación interpersonal,
cuando lo que se recrimina precisamente es la incomunicación y lo que se fomenta es el afecto mutuo, la solidaridad. ¿No os parece eso una incongruencia del actual sistema judicial? De que dicta una sentencia de separación y divorcio en algo tan grave como es un divorcio, que puede ser el trauma más grande que puede padecer una mujer o un hombre, por derivación unos hijos, y ni siquiera hay un contacto personal con los afectados. Esta petición probablemente hubiera sido muy buena y bastante positiva para los miembros de la Administración de Justicia si hoy hubieran estado aquí. Y hasta tal grado esto es así, y es cierto, de que la justicia, como parte de los poderes públicos, la Administración de Justicia, se preocupa del conocimiento, de cuál es el sentimiento del ciudadano, que el mismo Consejo General del Poder Judicial tiene establecido la existencia de una oficina de poco uso porque es desconocida, no se le hace mucha publicidad, pero tiene establecida una oficina dentro del Consejo General del Poder Judicial que se llama de atención al ciudadano. Y en esa oficina de atención al ciudadano dependiente del Consejo General del Poder Judicial se recogen quejas, sugerencias y denuncias de los ciudadanos. Y el sentido que tiene esa oficina del Consejo General del Poder Judicial, que como ustedes saben, tiene la potestad de la disciplina judicial, es decir, tiene la potestad de ese Consejo General del Poder Judicial de hacer que los jueces cumplan con sus obligaciones, el sentido que tiene esa oficina es palpar el pulso de la población, lo que antes decíamos, conocer las quejas de la población, conocer el sentimiento de la población, y en aras de ese sentimiento, de ese pulso que se quieren palpar, orientar las actividades de los miembros de la Judicatura. Esa oficina de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial pretende cubrir lo que hoy, con las ausencias de las personalidades invitadas, se lleva a efecto. Es decir, la ignorancia, pretende cubrir la ignorancia del sentimiento social dominante. Pretende cubrir la vuelta de espalda de la Administración de Justicia al ciudadano. La justicia, para que sea justa, ha de aproximarse al ciudadano. Y eso es un deber de la Administración de Justicia. Aproximarse al ciudadano. Y es un derecho del ciudadano tener próxima a él la Administración de Justicia. Porque la noción de justicia escrita con mayúsculas es una noción de equidad. Es una noción de humanismo. Es una noción de no arbitrariedad. Es un concepto de pacifismo, de corazón. Porque la justicia, con mayúscula, es siempre buena para todos. Es siempre buena para todos. Cuando a cada cual se le da lo que se merece. Pero para que esa justicia con mayúscula sea justa y sea realmente equitativa, debe estar próxima al ciudadano. Y ese es el sentido que tiene esa oficina de reclamaciones del Consejo General del Poder Judicial. Además de estas razones por las cuales sentimos la ausencia de las autoridades invitadas, hay un ejemplo histórico que quiero hacer referencia a él, que tiene que ver con que nadie somos poseedores de la absoluta verdad. Y aunque las sentencias que se dictan, una vez que son firmes, son irrevocables, son de obligatorio cumplimiento, pueden estar perfectamente en un gran error. Voy a citar, como refresco, voy a citar una anécdota histórica que se desarrolló, unos hechos que se desarrollaban habitualmente en la antigua Grecia, cuando Grecia era cuna de los grandes sabios. Hace 2000 o 3000 años, las disquisiciones de la sociedad, igual que ahora son de derecha a izquierda y esta serie de cosas, o Madrid-Barcelona, ¿no? Las grandes discusiones entre la sociedad, hace 2000, 2500, 3000 años, la época en que era Grecia cuna de los grandes sabios, la gente discutía acerca de la existencia o inexistencia de Dios. Entonces la población se dividía, no entre Madrid y Barcelona, sino la población se dividía
entre los creyentes y los ateos. Y las discusiones en la calle eran acerca de que Dios existe o Dios no existe. Pues cuenta la anécdota esta histórica de que un día se convocaron en una plaza del pueblo de allí de Atenas, en una gran plaza de Atenas, se convocaron a dos grandes sabios. Uno era creyente y otro era ateo. Empezaron a discutir, cada uno manteniendo su tesis. El creyente, alegando las razones por las cuales él se mantenía en su postura de que Dios existía, y el ateo, manifestando la tesis contraria, por la cual él entendía que Dios no existía. Allí empezaron a discutir, el creyente pues diciendo, pues mira, pues sí, esto quién lo ha hecho, a nosotros quién nos ha hecho, las plantas, el sol, la luna, los argumentos que todos conocemos, que han trascendido. Dios existe por estas razones, el aire que respiras, tal, aquí, quién te ha hecho, tal. Y el ateo, pues, ha argumentado lo contrario. Si Dios existiera, no habría sufrimiento, no moriríamos las personas, entonces no habría plagas, no habría epidemias, no habría enfermedades, no habría guerras. Decía el ateo, Dios no existe, por lo tanto. Y así empezaron a discutir, y la plaza se fue concentrando de gente, escuchando esas dos versiones tan opuestas, tan contrapuestas, las dos. Iguales que las que estamos diciendo aquí ahora mismo, ¿no? Si las resoluciones judiciales son justas o son injustas. Nosotros creemos que son injustas, por parte de quien las dicta entenderá que son justas. Entonces, esa gran discusión de si Dios existía por parte de los creyentes y Dios no existía por parte de los ateos, fue concentrando gente, hasta que ya la discusión acabó por agotamiento de los dos grandes sabios. Y cuando terminó la discusión, el sabio creyente se fue a su casa y le prendió fuego a todos sus libros de teología. Y el sabio ateo, cuando terminó exhausto aquella discusión, se fue al templo y se puso a rezar. La verdad absoluta no está en posesión de nadie. Y las resoluciones judiciales que se están adoptando sobre menores puede que sean tan absurdas como nosotros las contemplemos, pero puede también que sean tan acertadas como quienes las dictan creen que son. Pero en cualquier caso, se nos ha dejado con el mal sabor de boca de no conocer la opinión de quienes las dictan. Y esto hubiera sido bastante positivo para nosotros, qué duda cabe. Bien, voy a definir en qué consiste la injusticia de este tipo de resoluciones en los procedimientos de separación y divorcio. ¿En qué consiste el maltrato institucional de menores? El maltrato institucional de menores tiene como consecuencia, como hemos dicho, la existencia de una resolución judicial, que a todas luces es contraria al interés del destinatario, fundamentalmente el menor, que se ampara en un fraude de ley, es decir, la ley defraudada es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se ampara en un fraude de ley, diciendo que es lo mejor para el menor, y que se hace a sabiendas. Se hace a sabiendas, porque no es preciso estudiar derecho, aprobar una oposición y ocupar un puesto de responsabilidad en la judicatura para entender que una criatura en edad de infancia necesita para su equilibrio y su desarrollo el afecto de sus familiares allegados, el afecto por igual, y que el principio de integración familiar, imprescindible para que esa criatura mantenga unas cotas mínimas de felicidad, el principio de integración familiar, principio constitucional, queda vulnerado flagrantemente precisamente por la represión de derechos a los que esas criaturas son sometidas. Ese es el maltrato institucional de menores. Porque quien dicta la resolución es precisamente quien tiene la obligación de ser el garante de los derechos del destinatario de la resolución. El garante. Es decir, me roba el policía, para que nos entendamos. Me mata el médico y me hace pecar el sacerdote.
el garante. El garante en la protección de derechos ajenos, que es la Administración de Justicia, es precisamente quien está dictando esas resoluciones, incongruentes con el sentimiento social dominante y contrarias al interés del menor. Ese es el maltrato institucional de los hijos de padres separados. Ese es el maltrato. Esas resoluciones no tienen sentido que sigan existiendo. Han de cambiar. Y para que cambien ese sentido de esas resoluciones, no es preciso que cambie la ley. El Código Civil en estos sentidos es clarísimo, sobre todo desde el año 81, por la reforma del año 81 en la que se instauró la ley del divorcio. El Código Civil es clarísimo. Habla de padre y madre por igual. La Constitución española es clarísima. Principio de no discriminación por razón de sexo. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor es clarísima. Habla de los padres del niño. Los convenios internacionales de las Naciones Unidas en materia de infancia, sobre todo la Convención de Ginebra, la del año 89, que es decisiva para toda la legislación posterior que se ha ido creando en todos los Estados miembros, es clarísima. Habla que los padres tienen la obligación de velar por sus hijos. Es decir, la legislación, los principios jurídicos que inspira la legislación actual no tienen por qué cambiar. No hace falta cambiar la legislación. Lo que hace falta cambiar es el sentido de las sentencias, la interpretación que se hace de la ley, artículo 3 del Código Civil. Las leyes habrán de interpretarse en función del contexto, atendiendo al fin primordial de la misma. El fin primordial de toda ley es la felicidad del ciudadano, el equilibrio de la sociedad, la supresión de enfrentamientos, la aproximación de actitudes contrarias. Ese es el fin de toda ley. Ese es el bien jurídico tutelado en la legislación que atañe a la familia y a los menores en particular. La aproximación de posturas, la integración familiar. Por lo tanto, no hace falta que cambie la ley. La ley está bien hecha. Aquí lo que hay que cambiar es la forma de proceder de nuestros estimados ausentes. Lo que hay que cambiar es la mentalidad de la judicatura, para que asuman y conciban que nosotros, a los padres separados, en nuestra vida posmatrimonial, nos produce infelicidad, nos produce desasosiego y nos produce malestar a nosotros, a los padres, la existencia de un conflicto judicial permanente en la que nos vemos sometidos. Conflicto judicial que está además estimulado por la misma judicatura. Y ese conflicto judicial es negativo para nuestros hijos. Cualquiera de las mujeres aquí presentes, si acaso está separada, es muy probable que no pueda hablar con su marido, probablemente. Es minoría, pero es probable que no tenga ninguna comunicación con su marido. Pero esa mujer sí tiene comunicación con una asociación de mujeres. Y nosotros, hombres aquí presentes, algunos de ustedes separados, es probable que no pueda hablar con vuestras esposas, pero sí tenéis contacto con las federaciones de padres, con las asociaciones de padres. ¿Por qué no nos sentamos? Quienes representamos a los padres incomunicados o a las madres incomunicadas y hacemos una propuesta al Poder Judicial, como dije antes, que cambie esto, que no tiene sentido sostenerlo. Vamos a por la custodia compartida, vamos a darle felicidad a nuestros hijos y tranquilidad para nosotros. Vamos a dejarnos de más pleitos. Hay en nuestra asociación casos de padres que llevan hasta 10 años de pleito después de separarse. 10 años de pleito y no terminan. Y no terminan. 10 años de pleito. Esto se tiene que acabar. Porque es que además es una sangría desde el punto de vista del coste. Y esa parte es un sinvivir. Esto tiene que acabar. Entonces, la actitud conciliatoria que hoy nosotros traemos es acabar con este maltrato institucional que padecen nuestros hijos. Y este maltrato institucional que padecen nuestros hijos viene causado precisamente por un fraude a la ley, puesto que la ley es nítida, es un fraude a la ley, y ese fraude a la ley está ocasionando esa inestabilidad y ese malvivir que nosotros estamos padeciendo. Ni que decir tiene que la lesión que se le causa a nuestros hijos es una lesión psíquica. Y esa lesión
evidentemente la vamos a padecer nosotros. Pero nosotros no somos quienes hemos lesionado a nuestros hijos. Es quien nos encizaña a nosotros. Es decir, quien nos enfrenta, quien nos desiguala, quien nos coloca en una actitud, en una posición de superioridad y de inferioridad. Quien nos hace ser padre de primera y madre de segunda, o madre de primera y padre de segunda. Quien nos coloca en esa situación de desigualdad y a su vez de inferioridad, es quien nos atormenta. Y ese atormentamiento se deriva necesariamente para nuestros hijos en un maltrato. Y ese maltrato, desde el punto de vista institucional, se deriva para nuestros hijos en un fracaso escolar que nadie quiere, en unas conductas atípicas que nadie quiere, ningún padre quiere para sus hijos, en una agresividad manifiesta, como dicen los psicólogos, que nadie quiere para sus hijos, y en definitiva en unos marginados, porque tienen tendencia esas criaturas, como consecuencia del complejo de inferioridad que padecen, a automarginarse del grupo, a automarginarse de la clase, a automarginarse de sus amistades, y entonces se refugian, se suelen relacionar más con otros niños que tienen esos mismos complejos que con los niños pletóricos. Eso no queremos nosotros para nuestros hijos, señores. Ni las madres ni los padres. Eso lo quiere la judicatura. Eso lo consiente el Poder Judicial. Eso lo consiente quien tiene capacidad resolutoria. Pero eso no es lo que nos conviene a nosotros. Ese no es el interés superior del niño, ni el interés superior de los padres. Ese es el maltrato institucional. El que nos enfrenta, quien nos humilla y quien nos coloca en situaciones de auténtica desigualdad. Y esa desigualdad, que no solamente es jurídica, sino también fáctica, evidente es un mal ejemplo para nuestros hijos. Yo, como cualquiera de ustedes, varones, yo me casé con una mujer que tenía 1000 defectos. Pero es la madre de mi hijo. Señoras aquí presentes, cualquiera de ustedes se casaron con un hombre, pues igual que yo, con 1500 defectos. Pero es el padre de vuestros hijos. Pero para nuestros hijos, su padre y su madre son perfectos. Para nuestros hijos nosotros somos lo mejor del mundo. Para nuestros hijos nosotros carecemos de defectos. ¿Por qué tenemos que presentarnos ante ellos como un progenitor de primera y un progenitor de segunda? Como un virtuoso y un defectuoso. ¿Por qué? ¿Porque la administración de justicia nos lo impone? Vamos a superar estos traumas. No nos conviene a nadie. Esto no nos conviene a nadie. Esto es negativo para todos. Vamos a superar estos traumas. Vamos a superar este maltrato institucional. Y este maltrato institucional es tan demencial. Es decir, tiene tan nula raigambre lógica que precisamente lo que desde la administración de justicia y de los poderes públicos se dictamina, lo que se nos aconseja a nosotros, ciudadanos de a pie, lo que se nos aconseja es precisamente la tolerancia, la virtud de la tolerancia. Se nos dice con respecto a los inmigrantes, tolerancia con el inmigrante, aceptemos al inmigrante. Bienvenido el inmigrante, necesitamos del inmigrante. Se nos pide tolerancia. Se nos pide que seamos sujetos activos de la virtud de la tolerancia. Y en cambio, en un tema tan trascendental como son los conflictos de familia, lo que se nos estimula desde estos poderes públicos, que es la administración de justicia, es el defecto de la intolerancia. ¿No os parece que esto está descabellado? ¿No creen que esto está superado por los tiempos? ¿No creen ustedes que esto no tiene ningún sentido de que se mantenga en la situación en que se encuentra actualmente? ¿No creen ustedes que nosotros tenemos que hacer algo para superar esta demencia de los demás?
por una racionalidad nuestra que somos los afectados directamente, ¿no creen ustedes que esto no tiene sentido de seguir siendo así? No tiene sentido. Pero no tiene sentido no solamente desde el punto de vista jurídico, que nos colocan en situaciones de inferioridad a uno de los padres de nuestros hijos. A nuestros hijos colocan a sus padres en inferioridad. No solamente en eso. Es que están atentando con estas sentencias, con este maltrato institucional, se está atentando con algo sagrado. Algo que es sagrado de la conciencia de las personas. El vínculo de sangre. El vínculo de sangre. El vínculo de sangre está fuera de la potestad jurisdiccional. No cabe capacidad de discreción, no cabe discrecionalidad que pueda regular el vínculo de sangre. El vínculo de sangre es aquel por el cual un hijo siempre tendrá como su referente afectivo a su padre y a su madre, y una madre y un padre siempre tendrán como referente afectivo a su hijo. Ese es el vínculo de sangre. Los demás son vínculos interesados. El vínculo de sangre es inamovible en el tiempo. Nace con el nacimiento y muere con la muerte. ¿Cómo se puede desde unas resoluciones judiciales? ¿Cómo se puede desde unas resoluciones judiciales pretender poner justicia en un vínculo de sangre, señores? ¿Qué madre que tenga a su hijo en la cárcel, porque esté su hijo en la cárcel, renuncia al hijo? ¿Qué madre renuncia al hijo porque esté su hijo en la cárcel? Hay un vínculo de sangre. Hay un vínculo de sangre que lo perdona, lo justifica y lo apoya. ¿Qué hijo que teniendo medios, permite que pasen necesidad de sus padres en la edad de la vejez? ¿Qué hijo que teniendo medios le niega a su padre o a su madre el pan y la sal? Hablando en términos parabólicos. Ninguno. ¿Qué hijo que teniendo conciencia, y aun estando su padre en la cárcel, por el motivo que sea, pero no afectando a la relación padre-hijo, sino por comportamientos ajenos ante terceros, qué hijo permitiría en su colegio que le dijeran que su padre es un delincuente que está en la cárcel? ¿Qué hijo admitiría que le ofendieran a su padre? ¿Qué madre renunciaría a su hijo? Y saco a la memoria esas madres que se colocan en la puerta de la audiencia una vez al mes pidiendo que se le permita cuidar a sus hijos en fase terminal que están presos. Esas madres, ¿cómo se colocan ahí? Les da igual. Son sus hijos. Ese es el vínculo de sangre. El vínculo de sangre debe estar fuera de la potestad jurisdiccional. El vínculo de sangre, no hay ley que ampare lo que se está haciendo con los vínculos de sangre. No hay ley que ampare que a una criatura inocente no solamente se le ofende a su padre en un proceso de divorcio, no solamente se le minimiza la figura del padre y se le coloca en una posición de segunda como progenitor, sino que además se le impide que se relacione con él. Se le impide que relacione con él, pero sin que exista causa justa que la sostenga, sin que exista un motivo que lo apoye. Sencillamente porque entiende quien juzga y quien dictamina que eso es lo bueno para el niño. Eso no lo comparte nadie. Eso no lo comparte nadie. Ni la parte posiblemente o teóricamente beneficiada, que no lo es, que es la madre, ni la parte teóricamente beneficiada, que no es beneficiada, que a la larga eso se traduce en problemas, ni la parte perjudicada, por supuesto, pero que tampoco lo comparte un tercero. Que la estabilidad, lo que necesita una criatura, hijo de padres separados, es familia, es apoyo, es afecto. Y precisamente en esas circunstancias, es decir, cuando su familia se le rompe, cuando sin familia se queda, es cuando más necesidades afectivas precisa esa criatura. ¿Y cómo es tan incongruente las resoluciones judiciales que cuando se le separa, cuando se le priva de tener familia como antes la tenía, además, se le condena a la no relación con uno de sus progenitores, habitualmente la familia paterna?
Ni padre, ni abuelo, ni tío, ni primo, ni hermano, ni nada de nada. Pero ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Esto a dónde nos lleva? Esto es contrario. Esto es totalmente contrario a la intensidad que existe entre los vínculos de sangre. Esto es regular los vínculos de sangre. Los vínculos de sangre no son regulables. Esto es contrario al principio constitucional de la integración familiar. No se nos puede pedir que aceptemos al inmigrante, que me parece bien que se nos pida, pero en reciprocidad. No se nos puede pedir que aceptemos al inmigrante y lo hagamos nuestro, y que por el contrario a nuestros hijos se les excluya de sus padres y familia paterna. Esto es una gran incongruencia. Esto raya, esto choca al más elemental humanismo cristiano, el amaos los unos a los otros. Pero ¿cómo se nos puede impedir que un padre quiera a su hijo, que un hijo quiera a su padre? Y quien dice a su padre dice a sus abuelos. ¿Cómo se puede concebir esta irracionalidad? Esto no tiene más que, digamos, esto tiene una semejanza con lo que el otro día me decía en el despacho un socio, ¿no? Decía, esto además de irracional es inhumano. Dice, mira, antiguamente la esclavitud existía y era legal. La esclavitud existía y era legal, pero era inhumana. Es decir, apartar a un hijo de sus padres es legal, porque una resolución judicial por medio es legal, pero eso es inhumano. La ablación del clítoris en los países subsaharianos, lo que se hace con las niñas, eso es legal en esos países. Eso es legal. Señores, pero es inhumano. Eso es legal. Pero eso choca contra el sentido común. La lapidación de esta mujer de Kenia, me parece que, ¿no? Donde se iba a celebrar el concurso de Miss Universo, y lo decía la radio, ¿no? Que sentencia firme la lapidación de esa mujer por ser adúltera. Eso allí es legal. Pero señores, eso es inhumano. Eso es inhumano. Y estos ejemplos nos sirven para comprender un poco que las sentencias judiciales de separación y divorcio, desde el punto de vista de las competencias que tiene aquí las dicta, tienen fuerza imperativa de ley. Son legales, pero son inhumanas. Son inhumanas. Y propongo, y con esto termino, que los hombres y las mujeres que estamos encuadrados en asociaciones representativas nos sentemos a negociar, a hablar, a ser pioneros. Pioneros en Huelva. Fuimos pioneros en una hazaña histórica. Hemos sido pioneros en una hazaña deportiva como es el fútbol. Podemos ser pioneros en el dictado de un comunicado conjunto, de un comunicado, de un estudio, llamémoslo como quiera, un dictamen que conlleve a la custodia compartida. Lo necesitamos. Nuestros hijos nos lo agradecerán. Y nosotros, los padres, separados, a partir de entonces, con toda seguridad, seremos más felices y padeceremos menos problemas. Muchas gracias. Me dijeron que había aquí un micrófono de sala, pero no Me voy a intentar hablar un poquito alto y sí. A ver si... Bueno, es curioso que usted nada más que hayan invitado formalmente a unos ponentes que curiosamente ninguno ha venido, cuando hay más representantes de instituciones que competen al tema de menores. Es curioso que no haya venido nadie, porque normalmente usted ha dicho que los fiscales están encerrados en cuatro paredes. Los fiscales sí vienen y acuden a charlas y conferencias y salen de su despacho. Otra cosa es que realmente si las podemos ver si todas las sentencias son justas o injustas. Pero usted normalmente su exposición ha sido muy absolutorio, muy radical, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ha sido muchas cosas y yo voy a intentar retomar algunas y después usted me comenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo no me parece que de aquí haya que sacar una única conclusión que sea reivindicar la patria, la guardia, custodia y compartida, porque creo que hay que ir más al fondo de la cuestión. Es decir, yo estoy en desacuerdo que se le asigne la guardia y custodia exclusivamente a las mujeres, pero no creo que esa sea la negociación, porque los hijos, si ese es el interés
que a nosotros nos preocupa. No pueden estar tampoco entre dos aguas, en dos homicidios diferentes. El tema está, los jueces entran, sabemos que hay dos procesos de separación. Los procesos de mutuo acuerdo y los contenciosos. Normalmente son los abogados de las partes los que negocian ese convenio regulador. Los jueces no entran o firman y fallan esa sentencia favorable cuando son las partes las que han negociado ese convenio regulador. Ese convenio regulador se regula, una de las cosas es el régimen de visita. Si hay un mutuo acuerdo, se pretende que sea lo más flexible en interés de los menores. Pero si no hay un mutuo acuerdo de las partes, es decir, el padre y la madre, ahí empieza la guerra. Entonces son los jueces, en función de los informes psicológicos y en función de los informes que se aporte, lo que determina una sentencia que puede ser más o menos restrictiva respecto a los menores. Ustedes pueden otro ejemplo, que también ha sido muy rotundo, respecto a un padre que quería ver un hijo en un colegio. Y cómo además ese director de ese colegio tenía una orden que se supone de alejamiento, de no acercamiento del padre al hijo. Cuando eso se produce es porque anteriormente esa madre se ha tenido que ver obligada a denunciar al padre respecto al tratamiento. Perdone, es una hipótesis que usted está haciendo que yo no la comparto. Sí, mire usted. Pero que es una hipótesis que yo no comparto. Que los jueces normalmente... Que perdone, que la orden de alejamiento es Bueno, de su sí, cosecha eso, particular. sí. Pero mire usted, si normalmente, en general, cuando no hay una flexibilidad, los policías no actúan así porque sí. Si no hay una sentencia, hay una orden de que ese padre no puede acercarse a él. Si hay una negociación entre padre y madre, que es, yo creo que lo que hay que pretender, un servicio de mediación, no solamente proponer la guardia y custodia compartida, creo que es importante, un servicio de mediación en todo proceso de ruptura y separación. Sí creo que eso es muy importante, porque si padre y madre entienden que lo que rompen el matrimonio son los adultos, que hay unos hijos que hay que mantener para toda la vida, y hay que preocuparse por ello, ahí, por supuesto, es donde hay que incidir primero, no la única propuesta que usted está haciendo, que es exclusivamente la de guardia y custodia compartida. Y otra cosa que voy a debatirle, porque usted ha dicho que el vínculo de sangre, eso no se puede regular. Mire usted, la sangre, que son litros, porque estamos hablando, usted ha hablado muy bien, que son los niños, los menores, y nosotros las mujeres, y usted los hombres, somos personas. El vínculo de sangre no determina nada, porque está clarísimo, y está además postulado psicológico y biológico, que cuantísimos padres biológicos son tremendamente inadecuados, y madres, por el hecho de parir también, son tremendamente inadecuadas. Y de hecho hay muchísimos padres adoptivos que no hay un vínculo de sangre y son tremendamente padres adecuados. ¿Vale? Entonces, el vínculo de sangre, usted está diciendo que no se puede regular, eso para nada estoy de acuerdo. Porque estamos hablando de personas. Y por el hecho de ser padre biológico, eso no determina que usted o yo pueda ser una madre adecuada. Entonces, como menores y como personas que somos, eso hay que regular. Muy bien. ¿Ha terminado usted? ¿Sí? Vamos a ver, en primer lugar, voy a empezar por lo último, lo que usted dice, el vínculo de sangre, discrepo totalmente. Yo me he referido al vínculo de sangre en el sentido de que es un vínculo permanente de afecto, es un vínculo permanente de referencia y es un vínculo permanente de solidaridad mutua. El vínculo de sangre, entiendo y sostengo, que no debe ser regulable, precisamente porque eso pertenece, señora, con todo mi respeto, al más estricto derecho a la intimidad. Eso es íntimo. Eso es no evaluable. Y la intensidad, mucha o poca, que exista en un vínculo de sangre, pertenece a la más estricta conciencia de cada persona. Punto 1. Punto 2. Esa intensidad o fluidez en el vínculo de sangre es siempre alterada en función de determinadas circunstancias.
fundamentalmente en relación al crío con la edad. En un principio, ese vínculo de sangre se traduce en unas necesidades de afecto y cuando pasan otras edades, en unas necesidades económicas. Y ese vínculo de sangre hace que una persona se desprenda de lo que no se desprende para ninguna otra, como es de su patrimonio. Ese vínculo de sangre, con todo mi respeto, me parece que no debe ser regulable, porque es hablar de lo divino. El vínculo de sangre pertenece a lo subliminal, a lo no cognitivo, a lo que no se puede conocer. El vínculo de sangre pertenece a la intimidad. Y no comparto esa tesis de que haya padres buenos malos, madres buenas malas, perdón. No comparto esa tesis. El vínculo de sangre está por encima del padre bueno y de la madre mala. Al padre que ponga al hijo en situaciones de peligro, pues es evidente que habrá que restringirle los derechos de estancia con el hijo. Pero que el caso que aquí yo me refiero, el caso que hemos venido a analizar, es el caso de personas normales. El caso del padre que le da al hijo droga, o le transmite unas enfermedades a propósito, o lo monta en globo los fines de semana para que el niño viva emociones y lo someta al riesgo de que se caiga el globo, mire usted, eso son excepciones. El padre, la madre que tira a la niña en el esto de la basura y tal y cual, eso me parece que son excepciones. Perdón, si usted me deja terminar, yo con muchísimo respeto le he oído y yo al final le doy su contestación por respeto a usted. Ese es para mí el vínculo de sangre, pertenece al más estricto derecho a la intimidad. Y ahí la intimidad no se regula el concepto de intimidad, pero no la forma de ejercer la intimidad. En cuanto a la conveniencia de que existan unos procesos de mediación, pues esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta, que a través de las asociaciones de padres y madres, que nos reunamos y que mediemos, evidentemente. Esa es mi propuesta. ¿Que mediemos para qué? Pues porque como el padre no se comunica con la madre, o la mujer no se comunica con el marido con el marido con la mujer, que a través de las asociaciones, que nos sentamos cordialmente, como el otro día estuvimos compartiendo programas de radio, tenemos puntos de vista más o menos humanistas en el sentido más o menos común, con algunas pequeñas diferencias que son perfectamente asumibles, y esa mediación que la hagan los padres. Mire usted, me parece absurdo, señora, me parece absurdo que si usted compra un bolígrafo en una papelería, para la discusión que haya entre el vendedor del bolígrafo y usted, exista una OMI, un tribunal de arbitraje. Me parece absurdo que para algo tan grande como es la diferencia sobre un hijo, no exista un tribunal de arbitraje. Solamente exista una justicia. Me parece absurdo. Me parece absurdo que usted compre un ordenador y no le funciona y puede o tirarlo por el balcón o devolverlo a la casa y presentar una reclamación sin necesidad de acudir a la justicia y le restituyen el ordenador. Me parece absurdo que una criatura está sufriendo y para evitar el sufrimiento hay que llevarse 4 años de pleito y gastarse 3 millones de pesetas. Me parece absurdo, señora. Con todo mi respeto por su criterio. Me parece absurdo. Y esa es mi tesis. Que la custodia compartida acaba con todos estos conflictos. Acaba con todas estas disidencias. La custodia compartida es una alternativa al pleito. Es una alternativa al conflicto. Y es una imposición de un tribunal de arbitraje. Es mi criterio, señora, aunque usted no lo comparta, perdone. Es mi criterio. Perdón. Y en cuanto se refiere usted a los procedimientos, que unos, pues sí, evidentemente, unas veces son de mutuo acuerdo y otras veces pues son contenciosos. No tenemos nada que alegar. Cuando el procedimiento es de mutuo acuerdo y las dos partes están de acuerdo, pues estupendo. Pues nosotros no pintamos nada. Es decir, que esta conferencia no está dedicada, esto no va destinado a los padres que se entienden y que los hijos, pues un día están con el padre, otro día están con la madre y tal y cual. ¿Por qué? Porque se entiende. Oye, mira, pues llévatelo este fin de semana. Pues no me viene bien. Pues mira, que me lo lleva a la fiesta, que tal, que cual. Y hay una armonía y hay una relación cordial. Mire usted, es que esta conferencia no va destinado a ese tipo de padres y madres ejemplares, chapó, admirables, de los que tenemos que aprender muchos, que están por encima de las resoluciones judiciales. Esos son admirables. Y esos hijos se criarán pletóricos y se criarán felices. Pero es que
ese no es el prototipo de nuestro objetivo. Es decir, a ellos no nos dirigimos. De ellos si acaso hay que aprender, pero a ellos no criticamos. Mire usted si es tan absurdo, señora. Mire usted si es tan absurdo. Las limitaciones contrarias a la custodia compartida. Mire usted si es tan absurdo que una sentencia que lleva 3 años, o 4 años, o 2 años, para conseguirla, hasta que se hace firme, pongamos en el Constitucional, 4 años de sentencia, esperando la sentencia, 4 años de pleito, y el niño sometido a los vaivenes del padre y de la madre. 4 años. Esa sentencia que es de obligatorio, imperioso e ineludible cumplimiento para el perjudicado, llamémosle el padre, la coge la madre, hace así, con un Kleenex, y la tira a la basura. Y dice, mira, a partir de mañana si me pasa 20.000 pesetas más, ya ves el niño. Y si no me pasa 20.000 pesetas más, no ves al niño. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esas sentencias son siempre condenando a una de las partes, al progenitor de segunda. Esas sentencias no tienen una base lógica, no tienen una base humana. Esas sentencias son para condenar a uno, no condena a los dos, condena a uno. Y y le da la potestad al otro a que haga lo que le dé la gana con la sentencia. Me refiero a una sentencia limitativa de derechos. Haga lo que le da la gana y la convierta en un Kleenex si le da la gana. Mire usted, ¿para eso necesitamos 4 años de pleito? ¿Para eso necesitamos 4 años peleando por nuestros hijos? ¿Para eso necesitamos 4 años enfrentados gastándonos dinero en abogados? Pues no es mejor que nos sentemos los padres y las madres y lleguemos a un acuerdo. Y si el problema son 20.000 pesetas, vamos a hablar de las 20.000 pesetas. Y si el problema es un fin de semana, vamos a hablar del fin de semana. Y si el problema es el derecho a una habitación, vamos a hablar del derecho a la habitación. Haciéndolo entre personas civilizadas, tribunal de arbitraje, el que regula la compra del bolígrafo. ¿No es mejor hacerlo así que a través de la Administración de Justicia? ¿No cree usted que es mucho más barato, mejor y más rápido? Si la edad de un niño, el tiempo de la infancia, que es cuando más se disfruta de las criaturas, y aquí hay un padre que tiene lo menos 10 hijos, y sabe ser padre, lo estoy viendo, la edad de un niño se esfuma, ni te enteras. Cuando ha acabado el pleito ya el niño no es niño. Ya el niño está traumatizado. Con todo mi respeto por su criterio, quiero la custodia compartida, con sus virtudes y sus defectos. Diga, señora. Muy bien. Venga. Y los abuelos, y los abuelos. Hombre, cuando hablo de padre, hablo de familia paterna. Exacto. Y hablo de madre, hablo de familia materna. Eso. Y sobre todo yo que he perdido a mi hijo. Yo soy la que he perdido a mi hijo. Escuchemos a esta señora con todo mi respeto y ahora le escuchamos a usted, señora. Dígame. No, que es muy extraño escuchar a un hombre su punto de vista. Para mí me es extraño, ¿no? Pues tenemos un pudor y... Porque